Hace unos días escuché una conversación entre un guatemalteco y un español. Y el guatemalteco le decía: es una lástima que nos hayan conquistado los españoles. Realmente todas las calamidades que tenemos se deben a que básicamente nuestra cultura es una cultura española. Algo de eso escuchaba yo anoche. Nuestra vida sería distinta si nos hubieran conquistado los ingleses. Y le dice este amigo español: sí, sería muy distinta. Vivirías en una reservación. Si tus ancestros hubieran sobrevivido a la caballería del general Custer. Anoche me llamaba mucho la atención oír de Carlos Alberto Montaner el perfil psicológico del latinoamericano. Y aunque no es parte de mi charla, quise hacer alguna alusión a ello porque podría prestarse a alguna interpretación equivocada. Quiero aclarar que admiro mucho a Montaner. No por su charla de anoche, sino por otras circunstancias. Es indiscutible que hay un orden social. Si no hubiera orden social, no podríamos convivir. Es indiscutible que hay ciertas regularidades, ciertas uniformidades que nos permiten esperar de los demás una conducta. Porque no podríamos vivir en una sociedad en que no confiáramos que nuestros semejantes van a respetar algunas normas mínimas. Ese orden social no depende de mi cultura, no depende de mi nacionalidad. Si dependiera de mi cultura, si dependiera de mi nacionalidad, no podría haber ciencia social. Si no existirían las ciencias sociales, porque nos limitaríamos a estar estudiando perfiles psicológicos de las personas. La razón por la cual existen las ciencias sociales es porque hemos descubierto que hay ciertas uniformidades, ciertas regularidades dentro de ese conjunto de elementos que conformamos la sociedad, y el conocimiento parcial, físico o temporal, espacial o temporal de esas regularidades nos permite predecir. Nos permite predecir cómo será la conducta de otros y a otros predecir cómo será mi conducta. Hay una descripción de ese orden que quise trasladarles. Te ruego que la lean. A Evans Pritchard lo cita Hayek en el primer capítulo de los Fundamentos de la Libertad, en donde habla de ese orden social del que estamos comenzando a referirnos. Él personalmente tiene una opinión coincidente con lo que acabo de decir. Y dice lo siguiente: si los fenómenos sociales no nos ofreciesen la existencia de un orden, salvo en la medida en que hubieran sido conscientemente diseñados, no habría lugar para la existencia de una ciencia de la sociedad, quedando dicha disciplina reducida, como tantas veces se ha dicho, a meras consideraciones psicológicas. Por eso les decía yo que me había llamado mucho la atención de la elaboración del perfil psicológico del latinoamericano que hizo Alberto Montaner anoche. Bueno, ¿y qué debemos nosotros entender entonces por orden?
¿Cuál es la noción preliminar que necesitamos entender para saber que se trata de un orden? Pues un orden es un estado de cosas. Es un estado de cosas donde hay muchos elementos que de alguna manera se combinan para que nosotros podamos predecir. El objeto de toda ciencia es poder predecir. Claro que también lo es explicar, pero hay muchas cosas que explican y no son ciencia. Pero la característica de la ciencia es que permite predecir con alguna certeza, con alguna probabilidad de que las cosas efectivamente sean así. Y precisamente este concepto de orden lo expone Hayek de esa manera. Ahora bien, cuando se habla de orden, los seres humanos tendemos a pensar que alguien tuvo que haberlo diseñado, que alguien tuvo que haberlo hecho, que alguien lo creó de una manera deliberada. Y esa creencia es en gran parte responsable de los conflictos ideológicos que se viven hoy día y que se han vivido desde hace muchos siglos. No es nuevo, pero sí Hayek es el campeón de la exposición de lo que se conoce como orden espontáneo. Un orden no creado de manera deliberada, es decir, que no obedece al designio o al deseo de alguien en particular. Lo cual no quiere decir que el hombre no tenga nada que ver con ese orden. Por supuesto que sí tiene que ver con ese orden. Pero es un orden que surge del ensayo y el error de los seres humanos, que van conservando aquello que funciona y desechando aquello que no funciona. Pero es producto de la experimentación no consciente de todos los seres humanos. Y ese orden se denomina espontáneo. Por lo menos así lo denominó Hayek cuando escribió Los Fundamentos de la Libertad o Constitution of Liberty por los años 50. Cuando él escribió su penúltima obra, Derecho, Legislación en Libertad, ya en el tercer tomo, él dice que si el avance de la ciencia hubiera estado en un punto diferente, tal vez hubiera preferido denominarle a ese orden autogenerante. Yo sigo pensando que fue más acertado llamarlo espontáneo. Creo que permite sin mayores complicaciones entenderlo. Y entonces, dentro de ese orden espontáneo, vamos descubriendo cosas. Mientras más nos equivocamos, más cosas descubrimos. No siempre aprendemos de nuestros errores. Por eso decía Santayana que el que no aprende de los errores del pasado está obligado a repetirlos. Y va descubriendo ciertos principios, ciertas normas que producen un determinado resultado. Miles de normas. Uno de los doctores en filosofía que enseñan en la Marroquín escribió su tesis que le cesaró el doctor Armando de la Torre y la denominó el animal que sigue normas. Porque pareciera ser que el ser humano sigue normas para todo lo que hace. Y naturalmente hay varias clases de normas. El orden espontáneo no es un orden que podamos captar a través de los sentidos, es un orden que captamos a través de la razón, analizando, discriminando. Y las clases de normas que encontramos varían. Estos ejemplos que tienen ustedes aquí son ejemplos de varios órdenes espontáneos.
El lenguaje se creó no porque a alguien se le ocurriera decir, miren, a esto que está aquí le vamos a llamar silla y a esto le vamos a llamar mesa. Allá por el año 1975 tuve oportunidad en Sudáfrica de ir a una mina de oro y en aquel entonces se trasladaba a bantúes de una tribu a una mina donde se encontraban con otra tribu que no hablaba el mismo dialecto. Y uno de los fenómenos que realmente me impresionó fue ver que esas tribus que no se entendían en el momento en que se juntaban, a la semana ya habían creado un nuevo dialecto mediante el cual se comunicaban. Nadie los estuvo guiando, nadie les dijo, miren, llamémosle a esto y a esto lo otro. Esa fue para mí la prueba más grande que he tenido en mi vida de que el lenguaje es un orden espontáneo. Está el orden de la moral y el orden del mercado, también como otros ejemplos, de órdenes que nadie ha creado de manera intencionada, sino que han sido producto de esa evolución. El orden deliberado, por supuesto, que es útil y existe. El gobierno sí se organiza por designio, por deseo de alguien. Ha habido elaboraciones a través de los tiempos, ya digamos, desde Locke y desde Montesquieu, podemos hablar nosotros de la división de los poderes del Estado, etc. No obstante, ese orden, con el tiempo, también va participando de esa decantación que el ensayo y el error produce. De hecho, nosotros en nuestros sistemas actuales todavía estamos ensayando esas organizaciones deliberadas que no siempre han funcionado. Todas las organizaciones como asociaciones, fundaciones, etcétera, son creadas intencionalmente con un conjunto de reglas que alguien creó, que alguien escribió para que funcionen adecuadamente de acuerdo con el criterio de ese que las creó. Ahora bien, dentro de todas esas normas que tenemos en la sociedad, podemos hacer algunas clasificaciones. Los convencionalismos sociales, las normas de cortesía, es uno de esos órdenes que encontramos. El hecho de que nos digamos buenas tardes, que nos digamos buenos días, el hecho de que le cedamos el paso a otra persona. Todas esas normas de cortesía, si alguien no las cumple, pues no hay nada que podamos hacer para obligarlo a cumplirlas. Hay otro conjunto de normas que integran la moral. Estas normas están en un estrato jerárquicamente diferente de los convencionalismos sociales o de las normas de cortesía. Así consideramos inmorales muchísimas cosas y son incontables. Si nos propusiéramos hacer un listado de las normas morales, difícilmente podríamos agotarlo. Pero llega un momento, antes de que surgiera el derecho, en que los seres humanos nos dimos cuenta que de esas normas morales, moral viene de mores, que quiere decir costumbres, ensayo y error de cosas, aprendizaje por equivocación, que eran esenciales, que eran indispensables, que sin ellas definitivamente no se podía ni convivir pacíficamente, ni intercambiar pacíficamente. Surgió en la conciencia de todas las personas la convicción de que había que cumplirlas. ¿Y qué pasaba con aquellos que por una razón u otra no querían cumplirlas? Que siempre los hay. Pues se les dotó de un elemento que se llama coerción. Y lo único que distingue las normas morales esenciales de las normas del derecho es la coerción. Si la norma moral tiene coerción, es derecho. Y originalmente
cuando no existían estados ni gobiernos como los conocemos hoy, pues eran impuestas por la misma tribu, por el mismo clan, por el mismo grupo de seres humanos. Naturalmente, hubo que decantar mucho esa situación porque se mataba a palos o se lapidaba a alguien porque se había robado una gallina o porque se había robado el arco y las flechas de otro, qué sé yo. Así fue como eventualmente fue surgiendo la necesidad de que hubiera una correspondencia entre la sanción y la infracción, para evitar que se cometieran esos abusos. Y por eso surgió el derecho penal, al que curiosamente en aquel entonces se le llamó derecho protector de los delincuentes. Y hoy se le sigue llamando así, porque aunque en otros sentidos sigue protegiendo a los delincuentes en contra de las víctimas. Ahora, empezó a elaborarse sobre cuáles debían ser las características que debiera tener esa norma que llamamos derecho. Hace más de 2000 años, quien elaboró de una manera que no ha sido posible superar esas normas fue Cicerón, o Quiquerón, como lo pronuncian algunos, y les llamó las leyes legum, o sea, las leyes para hacer leyes, normas para hacer leyes, en el sentido de expresar que sí, una norma dotada de coerción, que se podía imponer por la fuerza, no tenía estas características, no podía llamarse ley. En español tenemos un grave problema con la palabra ley. En inglés, la palabra law significa a la vez ley y significa derecho. En español tenemos dos palabras para expresar lo mismo. Y eso ha sido un serio problema para nosotros. Recuerdo que cuando estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional hace varios siglos, se decía que el derecho era el conjunto de normas y principios y doctrina y jurisprudencia que regulaban las relaciones humanas. Ese tipo de definición aristotélica esencialista que realmente no nos decía nada acerca de lo que era el derecho. La generalidad de las normas quiere decir que debe aplicarse por igual a gobernantes y gobernados, que no debe haber excepciones de quién no deba cumplir la norma. Como me platicaba alguien de ustedes durante el almuerzo, de que en Costa Rica se dictan sentencias que son aplicables a todos los demás, menos a quienes las dictan. Eso no puede ser derecho, eso no puede ser ley. Carecería de esta característica. La abstracción consiste en que la norma se debe recoger y emitirse para un número indeterminado de casos futuros. No debe llevar una dedicatoria. No debe emitirse para perjudicar a alguien específicamente, como tenemos tantos ejemplos, creo que en la legislación de todos nuestros países. El conocimiento está vinculado con la costumbre, con el ensayo y el error. Si una norma es parte de la costumbre, es obvio que tienen que conocerlas todas. Pero hubo un problema. Cuando surgió el positivismo jurídico y surgió esa doctrina que dice que el derecho o la ley no es producto de la costumbre, del ensayo y el error decantado en el tiempo, sino que es producto de la voluntad del legislador. Es decir, que el legislador se la puede sacar de la manga. Eso originó en todos nuestros sistemas jurídicos, como en el de Guatemala, una norma que está en la ley del organismo judicial que dice que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. ¿Y cómo puedo yo hacer para cumplir una ley que ignoro que existe? Un absurdo lógico. Pero se vieron en la necesidad de adoptar ese tipo de normas porque abandonaron
la característica de conocimiento que deben que tener las leyes para que los ciudadanos la puedan cumplir. Esa es la razón por la cual hay una serie de leyes vigentes en todos los países, pero no positivas, es decir, no se cumplen. Ahí están, pero nadie las cumple. No solo por las desconocen, sino porque si no ha surgido de la costumbre, no hay ejército, por poderoso que sea, ni policía, por numerosa que sea, que pueda obligar al cumplimiento de una norma que nosotros no tengamos en la conciencia la convicción de que debemos cumplirla. Y a eso, algunos demagogos de hoy le llaman ingobernabilidad. No hay ingobernabilidad. Lo que hay son gobernantes incapaces. Me gustaría más abundar en este tema, pero creo que no nos va a dar tiempo. La certeza se refiere a dos cosas. Una, que la elaboración de la norma sea precisa, sea clara, pero más que todo, a que los jueces, cuando la apliquen siempre de la misma manera. Por lo menos en Guatemala, los jueces, en un mismo caso, o en casos que llenan las mismas características, unas veces fallan en un sentido y otras veces fallan en otro, totalmente opuesto. Entonces, el ciudadano no puede tener certeza del cumplimiento de la ley porque no sabe cómo la van a interpretar los jueces. No puede haber una sociedad que funcione adecuadamente sin la certeza. Hayek dice que la certeza es como el aceite que hace marchar la civilización libre. Y creo que tiene razón. La igualdad. La igualdad se refiere a no darle privilegios a uno, que la ley no se emita para favorecer a algunos o para perjudicar a otros, aunque el perjuicio está más vinculado con la abstracción, como ya lo habíamos visto con anterioridad. Y luego la justicia, que a eso lo vamos a tratar diferente, porque cuando me asignaron el tema, me pusieron la justicia después de la libertad y yo no quise alterar el orden de la solicitud, y de tal manera que le ruego que este punto lo dejemos para adelante. El derecho público es diferente, porque el derecho público es el derecho de la organización, es el derecho que tiene que ver con la administración del presupuesto, con la aprobación de los préstamos, con todas las relaciones entre los funcionarios administrativos de un gobierno. Estas normas originalmente sí han sido el producto del designio de una persona, aunque, como repito, ni siquiera esas normas van escapando al ensayo y al error. La prueba es que constantemente estamos haciendo esfuerzos por mejorar las normas del derecho público. Ahora bien, hay un fenómeno que se lo voy a mencionar solo de pasada, es el derecho público. Poco a poco se ha ido apoderando del campo del derecho privado. Poco a poco ha ido cercenando la esfera del derecho privado. De tal manera que muchos derechos, que esencialmente eran derecho privado, como el mismo derecho penal, ya no digamos el derecho laboral y el derecho de familia, han estado pasando a formar parte de esta esfera. Eso explica el fracaso. Porque estos principios del orden deliberado no pueden aplicarse al orden espontáneo, bajo pena de destruirlo. Vamos a pasar brevemente al tema de la libertad, que requeriría horas, días, meses y años de discusión. Pero, ¿por qué es importante la libertad? ¿Por qué es que hablamos de liberalismo? ¿Por qué es que hablamos de filosofía liberal? ¿Cuál es esa importancia? ¿Por qué es importante? ¿Simplemente para sentirnos libres? ¿O tiene algún efecto? ¿Algún efecto que todos deseamos? Sí tiene un efecto. La libertad está directamente vinculada con la prosperidad de los pueblos. No hay prosperidad sin libertad. Es más, hay una relación directamente proporcional entre el grado de libertad y el grado
de prosperidad de que disfrutan los países. Yo les voy a poner ahorita aquí un índice que expresa la vinculación que hay entre libertad y prosperidad. Hay otros. Algunos pueden tener objeciones a la Heritage Foundation, pero es la que yo escogí para ilustrarles a ustedes el caso. Hay otros sitios en internet donde lo pueden consultar y la verdad es que el resultado es igual. A veces hay algunas pequeñas variantes. Este índice está midiendo 10 libertades específicas. No se me vayan a confundir con esto de libertades específicas porque, como lo vamos a ver dentro de un momentito, no hay libertades, solo hay libertad. Pero así es como ellos lo llaman y así se los traslado yo simplemente con esta advertencia. Y ustedes pueden ver aquí, trade freedom, business freedom, investment freedom, property rights. Bueno, property rights no es exactamente libertad, pero de alguna manera podría incluirse dentro del tema. Entonces, este índice nos está demostrando esta relación directa. Y a continuación les voy a poner el mapa de la Heritage Foundation en donde, con colores del oscuro al claro, se indica el índice de libertad de que disfrutan los diferentes países. Estados Unidos y Canadá lo van a ver ustedes muy oscuro. Y como es un territorio muy grande, podríamos creer que van a la cabeza. Pero cuando ustedes miren la tabla que les voy a presentar a continuación, se van a dar cuenta que Estados Unidos no está en el primer lugar de libertad en el mundo. Por lo menos de esta libertad que ellos le llaman económica, pero que es mercado, el libre mercado, es espontáneo. Está en 6º lugar. E Inglaterra está todavía relegadísimo. Pueden ver ustedes algunos puntitos muy pequeños. Aquí, por ejemplo, Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda. Pero esto nos da una idea. Ustedes pueden meterse al sitio de este índice en la Heritage Foundation y lo van a poder ver despacio si les interesa. Aquí está el azul oscuro de un 80 a un 100% libre. El celestito del 70 al 79, más o menos libre, del 60 al 99, cuando ya apenas se ve el azul, y del 50 en adelante, prácticamente ya no hay, es en su mayor parte libre la actividad económica, del 0 al 49 está totalmente reprimida, y hay algunos que no fueron clasificados. Aquí, a continuación, les voy a poner la clasificación. Miren ustedes dónde está Estados Unidos aquí. Hong Kong con 90, Singapur 87, Australia 82, Irlanda 82, Nueva Zelanda 82 puntual. Los Estados Unidos. Para los que son guatemaltecos, aquí está Guatemala, miren. Y en el último año perdimos el 0.4 de libertad económica, o sea que vamos descendiendo en la escala. Hay muchas maneras en que se entiende o se puede entender la libertad, pero siempre que hay muchas maneras, generalmente una es la correcta y es la que yo quisiera trasladarles a ustedes. Como dice Hayek, la palabra libertad es una de esas palabras que a través del tiempo han perdido la precisión de su significado. Se les ha llenado de toda otra serie de significados, entre otras por los mismos enemigos de la libertad. Pero la libertad, como se entiende en la filosofía liberal, es una situación en que yo puedo tomar mis decisiones sin que otra persona, sea del gobierno o sea un particular, ejerza sobre mí una coacción arbitraria. ¿Qué quiere decir arbitraria? Que no esté sujeta a esas normas del derecho que todos hemos aceptado cumplir para poder vivir e intercambiar en paz, y se llaman derechos fundamentales.
Pero resulta que uno puede hacer lo que no quiere, no solo porque alguien lo fuerce a hacerlo, sino porque cree una serie de circunstancias falsas alrededor de uno que le hagan hacer a uno lo que uno no hubiera hecho si no existieran. De tal manera que uno ya no termina haciendo lo que uno quería hacer, sino termina haciendo lo que el otro quería que uno hiciera. Y es una diferencia sutil. Hayek no elaboró tanto sobre eso, pero tiene dos lugares donde lo menciona, que cuando uno se pone a escudriñar las encuentra bien. Pero generalmente en los fundamentos de la libertad, lo que va a encontrar uno en el capítulo primero, salvo una pequeña línea que hay ahí, es que únicamente habla de la coacción arbitraria. ¿Y por qué la coacción tiene que ser arbitraria? Porque no toda la coerción es mala. Realmente, la libertad necesita de la coacción, pero más de la coacción como amenaza para protegerse de la arbitrariedad. La civilización occidental ha tratado de resolver este problema dándole el monopolio de la coacción al Estado dentro de ciertos límites. Porque, como se describe generalmente que el derecho de uno termina donde comienza el derecho de los demás, donde comienza la nariz de los demás, como dicen algunos, si no existiera la amenaza de que si no respeto esa nariz, voy a terminar sufriendo la sanción que la ley prevé, es un elemento que se utiliza para poder garantizar la libertad. O sea que libertad y coacción no son necesariamente antónimos uno del otro. Lo que sí es antónimo de la libertad es la coacción arbitraria. Una coacción a la que yo no he dado mi consentimiento para que se ejerza sobre mí en determinadas circunstancias. No hay que confundir la libertad como ausencia de coacción y engaño con la libertad política. Se ha dado a los grupos, al hombre considerado colectivamente, el derecho de poder elegir y ser electo. Y muchos hablan de la libertad política como que fuera la verdadera libertad. Desafortunadamente, eso tiene graves consecuencias. Una de las consecuencias más graves que tiene es que yo, votando libremente, puedo votar la pérdida de mi propia libertad. Y de hecho hemos visto a millones de personas votar su sometimiento a un régimen tiránico. La historia está llena de esos ejemplos. No es lo mismo un pueblo libre que un individuo libre. Un individuo libre puede ser libre aunque el pueblo no sea libre. La libertad interior. Muchos cuando hablan de libertad, hablan de poder hacer lo que les da la gana. No se consideran libres si ellos no hacen lo que quieren. Y estiman que cualquier cortapisa que haya a ese deseo de hacer lo que más les apetece, les está cercenando su libertad. Hayek dice que muchas personas experimentan esto como sueños con la ilusión de volar. Que ellos pueden volar y vencer la gravedad. Y es una manera de enmascarar la concepción de esa libertad que también se le llama libertad subjetiva. Una de
Uno de los problemas de interpretar la libertad interior o libertad subjetiva es que se le equipara al libre albedrío. Y en relación al libre albedrío, filosóficamente, se ha cometido el error de creer que la teoría, es un error creer que la teoría del determinismo científico ha destrozado las bases de la responsabilidad del ser humano. Entonces hay que tener mucho cuidado con la interpretación de la libertad interior como la libertad de que nosotros estamos hablando aquí. La libertad como poder hacer lo que uno quiere, es peligrosa porque es el fundamento de los regímenes tiránicos. El socialismo ha utilizado el concepto de libertad como poder para obligar a muchos pueblos a renunciar a su libertad como ausencia de coacción arbitraria y engaño. Decía hace unos momentos que es un absurdo que la libertad pueda ir contra la libertad y destruirse a sí misma. Es decir, eso no puede ser. Sin embargo, ha ocurrido. Ocurre todos los días. Esta tal vez es la interpretación más peligrosa de la libertad como poder. Una de las razones por las cuales la libertad ha venido a poco en el mundo es porque, no obstante que es una verdad antiquísima, su verdadero significado se ha perdido con el tiempo. Pareciera que es necesario que regresemos a reelaborar estos conceptos que no son nuevos para diferenciarla de todos estos otros conceptos de nuevas libertades que han sido creados por filósofos que han querido mejorar la libertad y que lo que han originado es ese estado de cosas en que vivimos y que a ninguno nos gusta. La libertad tiene límites. No puede haber libertad sin ley. Toda libertad es libertad bajo la ley, pero una ley que llene las características que vimos al principio. Yo me permití elaborar unas diapositivas para ilustrarlo. Si asumimos que la libertad sea del círculo amarillo y que eventualmente lo que está en verde también era amarillo, el momento ese en que las normas morales pasaron a tener coerción y se encargó de alguien su cumplimiento, fue lo que originó que la libertad todos consintiéramos en que se limitara por razones de seguridad. En todos los libros de filosofía del derecho se discute si fue antes la seguridad o antes la justicia. Pareciera haber un acuerdo en que primero fue la seguridad. Lo que llevó a los hombres a limitar su libertad fue la necesidad de que no pudiera arbitrariamente alguien disponer de su vida, de que el más fuerte no eliminara al más débil, o de que los más débiles, cuando al fin se dormía, al más fuerte lo eliminaran, o de que alguien se aprovechara, le quitara por la fuerza su propiedad al otro, y después en un grupo más grande se la quitaran a aquel que se las había quitado. Es decir, los seres humanos se dieron cuenta de que no podían vivir de esa manera, y entonces aceptaron limitar esa manera instintiva de vivir por razones de seguridad. Pero como inmediatamente comenzaron los abusos de los encargados de imponer la seguridad, se dieron cuenta que había que agregarle un elemento que midiera las sanciones que se iban a aplicar por quién y en qué circunstancias. Y así fue como se le agregó a la seguridad la justicia. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo en que son funciones legítimas del Estado, menos los anarquistas, que hay liberales anarquistas que creen que el Estado no sirve para nada, no debiera existir y habría que desaparecerlo, pero no quisiera entrar en esa discusión. Entonces,
voluntariamente nosotros creemos que el Estado está obligado a darnos seguridad, a proteger nuestra vida, nuestra libertad, nuestros bienes, y que en caso de conflictos con los mismos funcionarios o en caso de conflictos con otros ciudadanos podemos acudir a los tribunales para que ahí se dirima quién tiene la razón, quién tiene el derecho, a quién ampara la justicia. Esa fue la concepción original de las funciones legítimas del Estado. Pero resulta que a partir de 1880, en Prusia, cuando gobernaba Guillermo II, ya la escuela histórica alemana había elaborado alguna doctrina al respecto. Y ese fue el error de Bismarck. Dijeron, realmente el Estado, hay que hacerle creer a los trabajadores que la función del Estado es garantizarle a los trabajadores su bienestar de la cuna a la tumba. Y con esa ingenua aserción que lo que perseguía era engañar a los trabajadores, surgió el Estado benefactor. En ese momento el marxismo estaba muy fuerte en Prusia y Guillermo II y el mismo gobierno tenían el temor de la revolución del proletariado que los marxistas pregonaban. Y creyeron que de esa manera se iban a salir con la suya. Gravísimo error. Entonces se le empezaron a asignar al Estado toda otra serie de funciones. Dejo solo como un dato histórico, no lo vamos a ver ahorita, pero mi interés es que vean ustedes cómo se fue perdiendo la libertad. Le empezamos a asignar al Estado, además de las funciones de seguridad y justicia, la salud, la educación, el trabajo. Y entonces la libertad cada vez fue reduciendo su campo. Y hay muchas otras cosas que ahorita se le atribuyen al Estado en diferentes constituciones y con diferentes movimientos de activistas, de estos rent seekers o free riders que hay en todos los países. De tal manera que creo que todavía aquí somos demasiado optimistas y pensamos que todavía nos queda ese pequeño espacio amarillo de libertad que aparece en esa gráfica. Yo creo que en alguna medida, en unos lugares más, en otros menos, la realidad es esta. Ya todas las funciones de la vida pública corresponden al Estado. Así es como hemos ido perdiendo la libertad en nuestros países. Y créanme que no es una exageración, en donde todavía queda un poquito de libertad. Todos los planificadores centrales del socialismo están pujando porque esto sea una realidad. Nos toca hablar brevemente de la justicia. La justicia es un concepto que ha dado que hacer por miles de años. El siglo pasado, el gran debate sobre la justicia, se le llamó el debate del siglo sobre la justicia, se dio entre John Rawlson, aquel su libro que se llama Theory of Justice, y Robert Nozick, con Estado, Derecho y Utopía, algo así. Cuando uno lee los dos libros, por cierto que el de Rawls es un libro terrible que, para decir lo que dijo, lo pudo haber dicho en 2 o 3 páginas, pero él se tiró como 700. Es uno de los libros más aburridos que yo he leído. Si alguno de ustedes lo lee, espero que no lo encuentre tan aburrido. Y luego vinieron los utilitaristas, etc. Hayek ya había dicho que difícil, en una parte de su libro, de los fundamentos de la libertad, dice que difícilmente hay un criterio de justicia que vaya más allá de la generalidad y la abstracción de las normas, los 2 elementos que veíamos como de legitimación o de características del verdadero derecho. Y en otro párrafo que también les transcribí, que se lo voy a poner aquí, agrega la igualdad. Aquí habla de la formulación general y abstracta, y abajo dice que la raison d'être del derecho de la ley ha de encontrarse en su generalidad.
Más tarde, en otro párrafo, en ese mismo capítulo, dice lo siguiente. Aquí cambia la abstracción por la igualdad. Habla de generalidad e igualdad y ya no habla de abstracción. La idea que está expresando es la misma. Puede ser que eso haya sido un error de traducción en el libro que yo leí. Pero así como está en el libro, así se los quise poner aquí. Una de las fórmulas que se ha dado para definir la justicia exitosamente es definirla al igual que la libertad, al igual que la paz en sentido negativo. Es muy difícil decir qué es la justicia, pero casi todos podemos decir cuando algo es injusto. Naturalmente, definir justicia como lo que no es injusto, lógicamente nos suena un poquito como que lo definido está dentro de la definición. Sin embargo, es un análisis conceptual que sí da idea de lo que es la justicia. Esta no es cita de Hayek, esta es cita de mi tesis de doctorado de hace unos buenos años. Pero yo he encontrado que hay filósofos del siglo pasado que han tratado de hacer una definición positiva de la justicia y que nos da mucha idea. Me refiero a Karl Raimund Popper. Les aclaro que Popper y Hayek han llegado a ser acusados para algunos liberales, particularmente seguidores de la escuela monetarista, de socialistas. Pues si Hayek era socialista, yo lo dejo a la opinión de ustedes. Y también Popper, cuya obra conozco muy bien. No creo que pueda ser socialista alguien que como Popper hace el análisis que les voy a poner a continuación para que ustedes lean. Y continúa Popper con este párrafo. Yo les quiero dar mi opinión respecto a todas las definiciones o conceptos de justicia que he visto en mi vida de estudio de este tema y que me parece muy acertado y tiene más de 2000 años, y es el concepto de justicia que tenían los romanos. Los romanos decían que justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo. Constant e perpetua voluntas suum quique tribuere, lo decían en latín. Tiene el problema, esta definición, de que uno se queda preguntando, ¿y qué es lo suyo? Dar a cada quien lo suyo. ¿Qué es lo suyo de cada quien? Porque hoy hemos perdido la percepción de los derechos que nos pertenecen. En el derecho romano eso quería decir darle a cada quien su propio derecho, lo que le pertenecía por derecho, lo cual implica que antes de la noción de justicia ya hay una noción de derecho, de los derechos que yo tengo, de los derechos que yo poseo. Ligado al tema de la justicia, hay una cosa por demás interesante que se denomina justicia social. La justicia es, por definición, un término social. No puede haber justicia cuando un individuo vive aislado de los demás, como Robinson Crusoe. Ahí no tiene sentido hablar de justicia, porque justicia es relaciones entre hombres que conviven. Entonces, hablar de justicia social es tautológico.
pareciera no tener sentido. Sin embargo, determinados personajes a través de la historia le han dado a esta expresión de justicia social un contenido que nos mantiene a nosotros en una discusión que parece no terminar. El ser humano tiende a hipostatizar, es decir, a antropomorfizar entes abstractos, a darles a entes abstractos características de seres humanos. Y así se habla de que la sociedad piensa qué, de que el pueblo dice qué, y de que todos estos conceptos piensan, hablan y actúan como que fueran personas. Y este es un caso clásico. La justicia como concepto abstracto y la justicia social, cuando le estamos dando a nosotros a la justicia social un contenido específico, realmente estamos hablando como que se tratara de que la sociedad puede ser injusta. Aquí en Guatemala hace tiempo hubo un gobierno que decretó un impuesto, diciendo que era para pagar la deuda social. Me acuerdo que una vez le pregunté yo en un programa de televisión al representante del gobierno que cuándo había la sociedad comparecido a un documento a contraer semejante deuda. Y que yo recordara como miembro de la sociedad nunca había firmado semejante documento. Porque es así. Es hipostatización. Es antropomorfización de entes abstractos. Los entes abstractos no pueden actuar, no pueden sentir, no pueden pensar. Solo el ser humano, solo el individuo considerado como tal puede pensar, puede actuar, puede sentir. Con el auge que tuvo el socialismo, se llegó a utilizar el concepto de justicia social como una medida para la moralidad o la bondad de las personas. Era vergonzoso no creer en la justicia social. ¿Cómo era posible? Era inmoral que un individuo descorazonado pensara que los pobres no tenían derecho a recibir del Estado, porque el Estado es la palabra que se utiliza generalmente para ocultar que se está repartiendo nuestro propio dinero, como ustedes bien lo saben. Entonces, dado que el tiempo ya se terminó para esta charla, voy a pasarles rapidito algunas diapositivas que les ruego que lean para terminar de redondear este tema. Buenas tardes, doctor. Aunque usted dijo que no quería entrar en ese tema, le quiero preguntar que precisamente en su diapositiva número 16, si no mal recuerdo, se mostraba la tendencia clara de que el Estado cada vez iba abarcando, digamos, cada vez más la libertad, dejándonos sin libertad. Entonces, uno de los argumentos a favor del anarcocapitalismo es precisamente ese, que a pesar de todos los intentos, digamos, de liberales de reducir el poder del Estado, de limitarlo, siempre ha fracasado. Entonces dicen que es una utopía el ideal liberal. El cuadro que mostraba yo de la Heritage Foundation es la prueba más evidente de lo contrario. Ese argumento es válido hoy, a las
3 menos 1 minuto en mi reloj. En todos los países del mundo está esa verdad. A más libertad, más prosperidad. Ahora bien, no olvidemos que la libertad es un ideal. No olvidemos que como ideal, algunos se acercan más a su realización y otros menos. Y algunos podrían dejar de perseguirlo. Si algo, la filosofía liberal, como su nombre lo indica, no es simplemente economía. Pero afortunadamente, la economía respalda las creencias de la filosofía liberal. El gran valor para mí de la economía, y algo que no me canso de admirar de la economía, es que nos dice qué medios son adecuados para conseguir determinados fines. Pero lo más valioso es que nos dice qué medios no son adecuados. Estados Unidos debe lo que es a lo que tuvo en el pasado, hasta antes de 1913, diría yo. Tal vez 1920. Los pueblos que no tenían ese grado de progreso tratan de imitar al Estado, de emular al Estados Unidos de hoy. Gravísimo error. Estados Unidos de hoy ya no es modelo para nadie. Tampoco Inglaterra. Esos países deben lo que son a lo que tuvieron en el pasado, que les permitió crear tanta riqueza que todavía hoy no se la acaban, pero que van camino a acabarse. Durante el pequeño espacio de tiempo que se aplicó el liberalismo en Inglaterra, después de la revolución, de la gran revolución, la prosperidad del pueblo inglés fue increíble. Pero casi inmediatamente después comenzó el socialismo de Estado a través de Bentham. Desafortunadamente la señora con la que se casó Stuart Mill también padecía del mismo mal y lo empezó a convencer y empezó a cambiar su criterio. En Prusia, los prusianos, toda Europa estaba aterrorizada, pero aterrorizada de ver lo que había hecho Francia con la aplicación de la libertad durante la Revolución Francesa. 22,000 franceses, incluyendo los líderes de la revolución, pasaron a ser decapitados en la guillotina. Los ingleses decían que eso jamás podría haber pasado en Inglaterra. Y eso me lleva a mí a algo que tiene relación con lo que comenzamos hablando y con lo que hablaba Carlos Alberto Montaner anoche. No hay sustituto para la tradición. Francia y los pueblos europeos nunca habían disfrutado de libertad después de la caída ya no del Imperio Romano, porque desde el segundo año, el siglo segundo con Teodosio, surgió el socialismo de Estado en el Imperio Romano. Pero digamos en la época de la República. La razón por la que Inglaterra se pudo mantener incólume a eso es porque siendo una isla y habiendo mar de por medio, siempre costaba más que llegaran todas las influencias europeas. Pero yo no encuentro una tabla que me diga que dándole más intervención al Estado en cualquier país del mundo, hay más prosperidad. Esa tabla me permite probar que en todo el mundo, hoy, en este momento, en todo el mundo, es cierto que a más libertad, más prosperidad. Cuando usted mencionaba el ejemplo de Costa Rica en relación con la generalidad de la norma y cómo la aplicabilidad de las normas pues tiene que ser justamente cumplir con esa característica. Aunque usted no mencionó concretamente la institución a la que se refería, yo tiendo a asumir que se trata de la Sala Constitucional. Sin embargo, la Sala es un órgano jurisdiccional, es decir, no emite leyes, sino que las interpreta y a través de eso pues quizá crea derecho.
Sin embargo, el modelo de un órgano jurisdiccional que tenga la posibilidad de adaptar sus criterios conforme va pasando el tiempo no es exclusivo de Costa Rica en ese sentido. Es decir, lo que se dice de los criterios de la sala, tal vez para enterar a los demás un poco, es que son vinculantes para todas las demás partes excepto para la sala misma, lo que pues, en ese sentido le permite tener la libertad de ir modificando el criterio a través del tiempo. A través de esta aclaración también, y a razón de una conversación que teníamos varias personas con algunos de los otros expositores de esta actividad, me gustaría que usted también se refiriera al tema de si el sistema de nuestro derecho civil o el sistema del common law de alguna manera tienen una tendencia mayor o menor en cada uno de los casos a fortalecer el tema de la libertad o si son indiferentes. Sí, obviamente. Por cierto que durante el almuerzo un subpaisano aquí me hizo el comentario al que usted hace referencia. Ahora, si yo como tribunal, ya no digamos como tribunal que estoy emitiendo una sentencia y que interpreto una ley, incluso como Congreso, en el caso del tribunal emito un fallo que es aplicable a todos los demás, pero no a mí mismo. En este momento tiene que ser aplicable a mí mismo. La única manera que no sería aplicable es que yo cambie en el futuro la interpretación de esa norma. Por eso creo que es mucho más sabia la interpretación del caso de precedente en Estados Unidos. En Estados Unidos, las sentencias que forman el leading present case obligan a todos a la misma corte, salvo que la cambien, pero mientras no la cambien, los sigue obligando. Y hay 5 situaciones bien delimitadas en la jurisprudencia que son las únicas en las cuales la Corte Suprema puede cambiar sus sentencias. No sé si existe esto en Costa Rica, pero entonces, si yo dicto una sentencia que no me va a afectar, me estoy excluyendo, estoy perdiendo la generalidad de la sentencia. Y ya no es erga omnes, es erga omnes, pero menos para mí, entonces ya no es erga omnes. Eso creo que resulta obvio. Ahora, en cuanto a la tendencia del derecho civil y del derecho público, nosotros nos jactamos en Latinoamérica que a través de España y de España por medio de Francia tenemos la tradición romano-canónica en nuestras legislaciones. Resulta que lo que llamamos tradición romano-canónica no es más que una resurrección de las institutas o de las pantectas que Justiniano mandó a recopilar, quemando toda la obra de los juristas que no eran sus amigos. Y motivado por motivaciones puramente pecuniarias, porque su señora, que era una matrona, tenía una casa donde los generales cuando regresaban de la guerra iban a celebrar. Les entregaba a Justiniano los títulos de tierras en recompensa y ya borrachos, entusiasmados con las damas romanas, cuando se quedaban sin plata empeñaban las escrituras. Y de esa manera regresaban otra vez las escrituras a Justiniano, que podía volver a financiar la guerra. Cuando vino el periodo del resurgimiento del derecho romano estudiado por las universidades alemanas, lo que estudiaron y lo que llegó fue el derecho de las institutas o de la pantecta, que no es el verdadero derecho romano. El verdadero derecho romano es el derecho de la república. Pero ¿qué pasó en Europa? Cuando cayó el Imperio Romano y ya no se aplicaron las normas del derecho romano, las gentes acudían a los conventos para que los monjes dirimieran sus conflictos, para que les hicieran justicia. Y los monjes conocían más derecho canónico que derecho romano. Y entonces empezaron a aplicar derecho romano y derecho canónico a las soluciones. Y en algunos otros conventos del resto de Europa se mezcló, además del derecho romano y el derecho canónico, algunas costumbres de los lugares donde se daban los conflictos. Eso no pasó en Inglaterra. Inglaterra conservó el derecho romano de la República, que hoy se conoce como common law.
Pero realmente ese es el verdadero derecho romano, porque del periodo formulario del derecho romano, en que la justicia consistía en repetir de memoria una fórmula para ganar el caso, a que fuera la época en que los jurisconsultos, gente especializada, eran los que iban a dirimir los conflictos tomando las normas de la costumbre romana, a que después se llegara a decir que la ley era lo que le placía al príncipe, es decir, al emperador. Led sex quod principi placuit, decían. Entonces, ¿dónde quedaba la decantación en el tiempo de esas normas? ¿Dónde quedaba la generalidad, la abstracción, la costumbre? Eso me recuerda que una vez, cuando yo me acababa de graduar de abogado en la casa de mi madre, me dijo, ¿y vos sabés exactamente qué es la ley? Pues tengo una idea, le dije, he estado ahí como 7 años estudiando eso. Pues mira, me dijo, fíjate que allá en mi pueblo, porque es de una provincia en el norte del país, se dice que ley es lo que manda el rey. Led sex quod principi placuit. Es increíble cómo arrastrado, mi madre es de ascendencia francesa, arrastrado a través de los siglos, todavía pervive en la mente de algunas gentes, y pervivía por lo menos a principios de este siglo, que mi mamá, del siglo pasado, que mi mamá tiene casi ya 100 años, la idea de que lo mismo que ha hecho el positivismo jurídico, la ley es producto de la voluntad del legislador. Entonces yo me puedo sacar de la manga cualquier norma. Desafortunadamente, esa tendencia es universal. No es propia de estos países. En los mismos Estados Unidos cada vez hay más leyes codificadas y no producto de la jurisprudencia de los jueces. Ya tienen ellos un código de comercio, por ejemplo, perfectamente. Me acuerdo que me tocó ir a recibir a mí un seminario sobre el código de comercio americano hace unos años, en la Marroquín precisamente. De tal manera pues que la tendencia en el mundo pareciera ser esa. El positivismo jurídico ha tenido un impacto terrible. Yo creo que ninguna idea filosófica le ha hecho más daño al mundo occidental que el positivismo. Y en el mundo del derecho, eso de creer que yo me puedo inventar la ley. Y por eso es que la gente no las cumple. A mí me gustaba ponerle a mis alumnos, cuando daba clases todavía en la licenciatura, un ejemplo, que las famosas maras, todos estos jóvenes que se tatúan y andan cometiendo toda clase de tropelías, les llevaran al Congreso el problema de que emita una ley para resolver el problema de las maras, porque ahí todo se resuelve con la ley. Y entonces dijeran, miren, dentro de esas brillantes ideas que tienen generalmente los congresos, para que no hayan jóvenes que cuando lleguen a la adolescencia y más allá, se empiecen a tatuar y a cometer límites, de ahora en adelante, en cuanto cumplan 5 años, los vamos a pasar a cuchillo a todos y así se resolverá el problema. No habría alguien que pudiera cumplir esa ley. Y ese ejemplo exagerado, que difícilmente se daría, me sirve para ilustrar que así como ese, son todas las leyes, no todas, pero la gran mayoría de leyes. Leyes que se le ocurrió a alguien que había que hacer algo y sin que se hubiera decantado a través del ensayo en el tiempo, ensayo y error, pues nos experimentan con la sociedad. El experimento social más grande que ha habido se llama socialismo. Tamerlán retrocedió la civilización 800 años, se cree, destruyendo poblados, bibliotecas, pasando a cuchillo a hombres, mujeres y ancianos por donde pasaba. El socialismo, atrás de la cortina de hierro, retrocedió la civilización, no sé si los 70 años que duró o más. Cuando cayó finalmente, la gente del otro lado no sabía que era una chequera, no sabía que era un banco, no sabía que era una tarjeta de crédito. La civilización ahí había retrocedido. Y en esa línea vamos. Por eso es que la esperanza que tiene el mundo hoy es que los jóvenes se conduzcan con ideas claras, que tengan convicciones bien definidas de aquello en lo que creen,
y aquello en lo que quieren. Hayek dice en el primer capítulo de Los Fundamentos de la Libertad que es esa falta de conocimiento de verdades antiquísimas, como la de la libertad y sus efectos, lo que permite que el socialismo se haya apoderado del mundo. Cuando uno tiene bien claras sus ideas, las ruinas del mundo le podrían caer encima sin conmoverlo, porque uno sabe cómo son las cosas, lo cual no quiere decir que esté cerrado a aprender. Uno sabe que las cosas cambian. Los principios algunos dicen que no cambian. Sin embargo, filosóficamente se admite hoy que los principios sí cambian, pero cambian muy poco y a través de larguísimos periodos de tiempo. Y generalmente cambian para refinarse todavía más. Cuando usted expuso las clases de orden, habían dos, espontáneo y deliberado. El espontáneo era captado por vía del intelecto, que se entiende perfectamente, y el deliberado captado por los sentidos. ¿A qué se refiere con captado por los sentidos? Las normas de la organización están plasmadas en un texto. Podemos leerlas, podemos verlas, las pueden leer, las podemos oír, las podemos ver aplicadas de manera que quienes las reciben van a tratar de alinear su conducta con el mandato que están recibiendo. Es decir, eso nos podemos dar cuenta a través de la vista, del oído, de la percepción. En cambio, en el orden espontáneo, nosotros necesitamos hacer un esfuerzo racional para poder entender ese orden que les decía. Ustedes no hubieran entrado aquí si hubieran esperado que el conferencista viniera y cuando estuvieran sentados sacara una ametralladora y les disparara a todos. Yo no podría haber venido si hubiera sabido que cuando salga de aquí me van a caer todos y me van a quitar mi computadora. Es decir, todo ese tipo de cosas. Que me gusta poner esos ejemplos así exagerados para ilustrar. Ese orden no es producto de la psicología de la cultura, como oí anoche. Porque eso no es de aquí. Solo en África hay algunas tribus donde es permitido robarle a los extranjeros. Pero en general en Occidente, el robo está prohibido entre todos. No solo para los que vivimos aquí, para los que llegan aquí. No se permite eso. Esas son normas universales. No encontramos una tribu en el mundo, ya no digamos una ciudad, una civilización, en que sea permitido de manera arbitraria quitarle la vida a otro. Vos me caes mal, saco la pistola y pum pum, se acabó. No, hay un orden que todos respetamos, pero ese orden no lo creó nadie en particular. Nunca he creído en eso de que los niños son el futuro del país, como se dice, como repiten generalmente algunos miembros de ONGs alrededor del mundo, sobre todo los de UNICEF. No, todos somos el futuro. Los que estamos aquí enseñando algo, los que están aprendiendo algo, los que estamos trabajando todo el día, todos somos el futuro, porque el futuro es producto de lo que estamos haciendo hoy.